¿Quiénes somos y para qué existimos? ¿Quiénes somos y para qué existimos? Respondimos la primera prédica a quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios, ¿cierto? Primera de Juan dice que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Tenemos un derecho, ser llamado hijo e hija de Dios. Así que usted tiene una identidad, mi hermano. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Yo no sé usted, pero eso me llena de alegría, me llena de gozo. Saber que tengo un Padre en el cielo que me ama y que me ha dado identidad. Una identidad que el mundo no puede darme. Puedo tener un apellido, puedo tener una nacionalidad, pero una identidad que va a durar por la eternidad es esta. Soy hijo y eres hija del Señor. Qué bendición es eso. Qué bendición es sabernos hijos amados por nuestro Padre. Respondimos también a esta pregunta, que somos la iglesia. ¿Y qué es iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, no está ahí, no se los pasé a los chicos, pero habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Mira el que está al lado suyo, porque está lleno de luz. Vivimos en la luz como iglesia. Íbamos derecho a las tinieblas, pero Él tuvo misericordia de nosotros, amén. Él tuvo misericordia de ti y de mí, nos dio identidad y nos llamó derecho de las tinieblas, nos arrancó desde allí, nos dio identidad para que caminemos en luz. Esta familia de hijos, esta iglesia, eclesia, como dice Primera de Pedro capítulo 2, es la novia del Cordero de Dios y juntos somos familia. Y esta familia tiene una cabeza. ¿Se acuerda que se lo dije? ¿Cuál es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Somos un cuerpo y tenemos una cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús. Respondimos para qué existimos. ¿Se acuerda? Número 1, ¿para qué existimos? Para adoración de su nombre, no para cantar canciones, no para ser afinados o tener el llamado de la música, ¿no? El ministerio de la música. Fuimos llamados para adoración de su nombre. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo hago debe exaltar el nombre del Señor. Mi vida ha sido llamada y existo para adoración de su nombre. Existo número 2, para la evangelización, para la proclamación de la palabra de Dios. Soy hijo, soy parte de una familia y mi razón de existencia, número 1, es para adorar su nombre. Número 2, para la evangelización, la predicación de la palabra, hacer discípulos. Discípulos de quien es la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? No discípulos nuestros. ¿Cuántos discípulos tenés vos? Y ahí empieza la competencia. ¿Y cuántos tenés vos? Y yo tengo 1. ¿Y vos cuántos tenés? 2,5. El tercero todavía no es medio discípulo nomás. Y ahí vamos, ¿no? Y entra la competencia dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios. Nuestro llamado no es hacer discípulos nuestros. Nuestro llamado es hacer discípulos de Jesucristo. Por eso el gran desafío que tenemos nosotros es mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Número 3, existimos para vivir la cultura del reino de Dios. Y ahí me quedé la semana pasada hablándole acerca de algunas cosas. Déjeme decirle una vez más qué es cultura. Cultura es el conjunto de valores, lenguaje, costumbres y hábitos que nos mantienen conectados al corazón de Dios. Una vez más, ¿qué es cultura? Cultura es valores. Tengo valores que están regidos por la palabra de Dios. Tengo un lenguaje que manifiesta el reino de Dios. Tengo costumbres, tengo hábitos que me mantienen conectado al corazón de Dios. Y la obediencia es la voluntad de Dios, la cual es parte de la cultura del reino de Dios. Diga conmigo obediencia. Dígale a su vecino ahí al lado, mírele con cara de amor y dígale obediencia.
Esa fue la cultura, la primera cultura que vimos, la cultura de obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: y Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Hace una pregunta el profeta Samuel. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que vengas el domingo y que te sientes y llegues a tiempo. Que seas el primero en llegar el domingo 10 de noviembre. Estoy recordándole el anuncio. Que llegues ahí el primero y que digas, acá estoy para bajar las sillas, vamos a cargar. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus sacrificios o tu obediencia? Y responde él mismo la pregunta, dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Hola. A veces nos esforzamos tanto por hacer, para que vean lo que yo hago. Pero la pregunta es, ¿cuánta obediencia le tenemos a Dios y a sus principios? ¿Cuánto de lo que Dios a mí me dice yo lo hago? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Yo le decía ahí que nuestra carne no quiere obedecer. Su carne no quiere obedecer los principios y los valores del reino de Dios. Hay una lucha constante en nuestra carne y el espíritu. Nuestra carne quiere el placer, nuestra carne quiere comer rico, nuestra carne quiere pasarlo bien. No hay ningún carnal aquí, soy el único. Por eso tenemos una lucha interna entre la carne y el espíritu. Nuestra carne no quiere obedecer. Por eso, mi hermano querido, yo necesito someter mi carne al gobierno del espíritu. Buscar qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere. Hoy leíamos, a mi hijo Tiago le tocaba leer un pasaje de las Escrituras, primera de Corintios. Y yo le dije, ¿qué leíste? Y me dice, cuando Pablo le dice a Corintios, no les puedo hablar como a gente madura. Les tengo que hablar como niños espirituales. Imagínense qué tremendo eso. No les puedo hablar como gente madura porque no han madurado. Imagínense usted hablando de las cuentas que tiene que pagar a un bebé de meses. ¿Qué le va a decir el nene o la nena? Le va a mirar nomás. O a un niño de 1 año contándole toda su vida de grande. No le va a entender. Hay muchas cosas que a veces el Señor nos quiere entregar, nos quiere hablar, pero no hemos caminado el camino de la obediencia a sus principios, por lo tanto no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, nuestra carne necesita ser sometida al gobierno de Jesucristo. Cultura de obediencia. Número 2, cultura de integridad. Eso le hablé la semana pasada. Integridad tiene que ver con madurez. Jesús fue nuestro estándar máximo de obediencia y le terminaba diciendo que un hijo de Dios no debe permitir grietas en su vida, ¿se acuerda? No debe permitir que las grietas comiencen a acrecentarse, sino debemos permitirnos delante de Dios que Él sane lo que necesita ser sanado. Si a la luz de la palabra de Dios yo me encuentro dándome cuenta que no le he obedecido como Él me pide que yo le obedezca, yo necesito venir con mis grietas de desobediencia y decirle, Señor, límpiame, lléname de ti, cubrime esas grietas para que yo pueda caminar en tu perfecta voluntad. Y hoy le quiero hablar de la cultura de fe y cultura de humildad. Cultura de fe y humildad. Y si alcanzo, probablemente hablo de otra, pero déjeme centrarme en una cultura de fe y humildad. Tengo una placa allí que dice, Jesús es el estándar supremo de humildad bíblica. Lo que dijo y cómo vivió debe servir como nuestra guía definitiva. Jesús, el máximo ejemplo de fe y humildad. Usted y yo necesitamos vivir de la manera que Cristo vivió. Él es nuestro estándar, Él es nuestro ejemplo. Y si yo estoy aquí hoy escuchando la palabra de Dios, sentado en este lugar, recibiendo los principios de Dios, es porque Él tiene el deseo absoluto de que usted y yo caminemos como Él caminó. Jesucristo es nuestro estándar. Por eso Efesios dice, pongan su mirada en Él,
el autor y el consumador de su fe. No sé cuántos años recibiste a Jesucristo en tu corazón. Podrías quizás sacar la cuenta. Hay algunos que no se acuerdan cuando recibieron a Cristo. Como dicen, no, por ahí, por el año tanto. El día que recibiste su amor, el día que recibiste su presencia en tu corazón. Algunos lo tienen bien marcado. Bueno, desde ese día Jesús comenzó una obra en tu corazón. Jesús comenzó a trabajar en tu vida. La obra Él la inició en tu corazón. Y el deseo ferviente del Padre es que nosotros caminemos como caminó Jesucristo. Él es nuestro estándar de fe y humildad. Cuando yo quiero caminar una vida de humildad, yo necesito entender, número uno, que debo vivir en dependencia absoluta de la misericordia y de la palabra de Dios. Humildad significa esto: vivir en dependencia absoluta de la misericordia y de la palabra de Dios. Creo que lo tengo ahí en una placa. Vivir en dependencia absoluta de la misericordia y de la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 18. Acompáñenme por favor allí. Lucas 18, versículo 10 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice lo siguiente: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos, dice esta versión. Bien explícita, ¿eh? La Nueva Traducción Viviente. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. O sea, no le caía muy bien a la gente. Versículo 11 dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Se puede imaginar la escena, no? Van los dos a orar, un fariseo y un cobrador de impuestos. Y el fariseo comienza a orar y a decirle: Señor, yo te quiero dar gracias. Imagínese, alguien se para acá y empieza a orar de esa manera, ¿no? Porque yo no soy como ese que está allá. Empieza a enumerar, dice: no soy tramposo como el que está allá escondido. No soy pecador, no soy adúltero como uno que está allá tratando de disfrazarse. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, y empieza, ¿vio esa gente que empieza a orar y usa el momento de la oración para tirar indirectas? Padre, yo te doy gracias porque tú estás aquí. Líbranos de todo el pecado. Y te mira, ¿no? Líbranos de toda avaricia. Empieza a mirar para los lados. Y si hay una disensión en la familia, empieza a orar la disensión familiar. Padre, gracias porque yo no inicié la pelea de hoy. No, empieza a decir así delante del Señor. Yo no inicié la discusión de hoy. Cuando usted ore al Señor, agradézcale. Número 1, dele gracias. Porque si puede estar orando y clamando al Señor, qué regalo maravilloso Dios nos da de poder comunicarnos con Él. De poder entrar en una relación. La oración, yo ya se lo he dicho en otras oportunidades, la oración es la oxigenación del espíritu. De la misma manera que nosotros tomamos aire para respirar, la oración es parte de la oxigenación del espíritu. Nos mantiene conectados al Señor. Dice: en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Versículo 13, sigo leyendo la escritura. Y dice: y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan, tarde que temprano, serán exaltados. La humildad es tan valiosa para Dios porque es parte de la cultura del reino de Dios. Existimos
para vivir la cultura del reino de Dios. ¿Y cuál es la cultura del reino de Dios? Ya se lo dije, cultura de obediencia, cultura de integridad. Y hoy le estoy hablando, gracias, de la cultura de humildad. Aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero aquellos que se humillan delante de Dios serán exaltados. El problema es que tenemos un problema porque no entendimos lo que es humildad. Y a veces creemos que humildad es la falta de recursos. Uy, qué humilde que es aquella persona porque pareciera que no tiene con qué comer. Eso no es humildad, eso es falta de recursos. Eso es falta de alimentos. Hay personas que tienen escasez y son bastante orgullosas. Como hay personas que tienen mucho, pero son muy humildes. Porque la humildad no tiene que ver con lo que cargas y con lo que tenés. La humildad tiene que ver con el corazón. Y el Señor tiene la gran virtud de ver el corazón. Nosotros vemos caras, como dice la frase, pero no corazones. Y aunque usamos frases muy bonitas y decimos qué lindo corazón que tiene, no tenemos esa capacidad de ver el interior. Solamente Dios. Por eso es que Él pesa los corazones. Cuando habla de esta palabra humildad es muy parecida al Sermón del Monte cuando habla de pobres de espíritu. Porque en eso tiene relación la palabra de Dios con la humildad. Pobres de espíritu, se lo leo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 3, si me ayuda buscándolo. Mateo 5, versículo 3, dice lo siguiente: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos no le pertenece a la gente orgullosa. El reino de los cielos le pertenece a los humildes, a los pobres de espíritu. ¿Sabe por qué? ¿Qué me hace a mí humilde? Reconocer que yo le necesito a Él. Por eso es que la gente orgullosa no puede acercarse a Dios. Por eso es que la gente orgullosa siempre va a poner un pero para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque para acercarse a Dios hay que tener un corazón humilde y ser pobre de espíritu. Y cuando yo reconozco que soy pobre de espíritu, le estoy diciendo al Señor: Señor, yo te necesito, llena mi espíritu, saciame de lo que yo necesito. Eso es lo que está diciendo en el Sermón del Monte. Se lo leo otra vez. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Déjame hacer un ejercicio contigo. Cerra tus ojos un momento y quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuánto le necesitas a Él? ¿En qué áreas de tu vida en esta noche estás aquí y vos reconoces tu necesidad de Él? Reconoces tu pobreza de espíritu. Reconoces tu necesidad profunda, íntima de Él. Cuando tú y yo venimos delante de Dios y estas necesidades, puedes abrir tus ojos, estas necesidades que las has reconocido, las traes delante de Él, el Señor pesa el corazón y ve que hay dentro de ti una necesidad de su persona. Tengo una frase aquí que dice: las personas que son pobres de espíritu están conscientes de su posición desesperada y dependen completamente de la misericordia y de la bondad de Dios. Escúcheme bien una cosa. Yo sé que hoy es un domingo distinto y que tenemos a los niños acá y sobre todo mis hermanos que están allá al final. Espero me estén escuchando bien. Pero acabo de usar una palabra: desesperado. ¿Cuán desesperado estás de Dios? ¿Cuán necesitado estás de Dios? El ser humano es bastante interesante. Y yo me considero un ser humano. Es decir, soy bastante interesante. Porque cuando las papas queman, entra la desesperación y corremos a buscar asistencia de nuestro Padre. Corremos a buscar, ¿por qué? Porque estoy desesperado. Porque tengo una necesidad. ¿Por qué necesitamos como hijos de Dios estar desesperados por una necesidad para buscarlo?
¿Por qué necesitamos esperar que las circunstancias parece que ya no podemos más para buscar su presencia? Debe despertarse en nosotros la cultura del reino de Dios, una cultura de humildad. Hoy yo le necesito más que ayer. Mañana le voy a necesitar más que hoy. Hay una adoración de Juan Carlos Alvarado que decía, hace muchos años la cantábamos: hoy más que ayer te necesito, mi dulce Señor, consolador, te necesito cada día más. Hoy yo le necesito más que ayer y me debo encontrar necesitado de Él. Las demandas de este mundo cada día son mayores. Las circunstancias que atraviesa este mundo cada día son más complicadas. Tenemos unos amigos que tienen una iglesia en Valencia. Creo que 3 metros le entró el agua a su congregación, una hermosa congregación que habían estrenado local hace muy poquito, habían puesto todo muy bonito y les entró el agua. Pero ver sus historias y ver la sonrisa en su corazón, felices sacando el barro, diciendo: en Cristo podemos volver a comenzar otra vez. Y si esto es del Señor, el Señor nos va a bendecir mucho más de lo que nos bendijo. ¿Por qué tenemos que esperar que las circunstancias griten más fuerte que la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que el mundo grite más fuerte de lo que Dios ha dicho? Dios está buscando una generación de hijos humildes. ¿Hoy te ves necesitado de Dios? Que mañana el hambre y la sed de su presencia sea mayor. Eso es humildad. La humildad, número 2, no se preocupa por el poder, el prestigio o la posición. La humildad, no sé si está ahí, ¿no tenemos placa? La humildad, se lo digo entonces, número 2, la humildad no se preocupa por el poder, el prestigio y la posición. Mire lo que dice Mateo 23, 8 al 12. Acompáñeme a buscarlo, por favor. Mateo 23, versículo 8 al 12. Es interesante lo que Jesús habla aquí con sus discípulos. Mateo 23, 8 al 12 dice: pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Diga conmigo: por igual. Mira el que está al lado suyo y dígale: somos iguales. Igualito, me dijo. Está al lado de tu hijo, ¿qué va a decir vos? Todos somos hermanos por igual, versículo que sigue. Además, aquí en la tierra, y escuche bien esto, porque yo he escuchado muchas corrientes muy interesantes con respecto a esto. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Ahí se la dejo nomás. Eso es lo que dice la Escritura. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. O sea, es tan radical esto. Pero es que usted es mi Padre espiritual. Cuando oramos al Señor, le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y esa oración la hacemos todos. Todos somos hijos. ¿Quiénes somos? Mire, déjeme rápidamente recordarle lo que le dije en la primera prédica, que ya hice un repaso rápidamente. Pero ¿quiénes somos nosotros? Hijos e hijas de Dios. Dios nos ama por igual. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo cumplimos diferentes funciones. Y eso está todo bien. Porque para llevar una iglesia adelante, ¿cierto? Hay que tener personas que cumplan la función para llevar esa obra que Dios determinó, en este caso a mi esposa y a mí, como pastores, para caminar y llevar una iglesia adelante. Pero el que yo sea pastor no me hace más importante que usted. Ni usted es más importante que yo. Porque todos somos hijos e hijas de Dios. Pero hay corrientes que por ahí se levantan, y yo he escuchado a personas que si no le decís al pastor padre o papá, estás en pecado. ¿Cómo es eso? Si se lo acabo de leer.
Se lo leo de vuelta. Versículo 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es tu Padre. Y escúchame esto, es el mejor papá que existe. Él lo llena todo en todo. Él es tu plenitud y es todo lo que tú necesitas. Mi Padre. En Él tengo paternidad. El más importante, versículo 11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, hablando del prestigio. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados. Y lo vuelve a decir, lo mismo pasaje que leíamos adelante. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Marcos capítulo 9, versículo 33 habla acerca de la posición. Recuerda que estoy hablando de la cultura de humildad. Alguien que camina en humildad no se preocupa, no está preocupado por el poder, por el prestigio, por la posición. Hablando de posición, Marcos 9:33 lo dice así: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo. ¿Qué venían haciendo? Los discípulos del Señor. Venían discutiendo. Y era una discusión bastante interesante sobre quién era el más importante entre ellos. Y es interesante porque Jesús se acerca y Jesús, capo total, les pregunta, ¿de qué estaban hablando ustedes? No, de nada, Señor. Todo tranquilo, todo bien. ¿Ves cuando, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha tocado varias oportunidades llegar a la conversación de alguien y estaban y uno llega, hola. ¿Todo bien? ¿De qué están hablando? Todo bien. Del clima. Yo dudo de qué estaban hablando cuando yo llego, pero bueno. Bueno, a Jesús le pasó lo mismo. Le pregunta a sus discípulos, muchachos, ¿de qué estaban hablando? Pero no quisieron decir porque estaban discutiendo. Jesús lo sabía, de quién era el más importante. Versículo 34 de Marcos 9. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién era el más importante entre ellos. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Lo interesante es que ellos no le respondieron, pero Jesús sí sabía lo que ellos estaban hablando. Moraleja, Jesús te escucha. Jesús escucha lo que hablas. Jesús, es más, Dios sabe lo que piensas ahora. Él sabe el pensamiento, aunque salga, antes de que salga de tu boca, Él ya lo sabe, dice su palabra. Antes de que emitas una palabra, Él ya sabe lo que vas a decir. Jesús sabía. Por lo tanto, como ellos estaban tan preocupados por la posición, Jesús quería trabajar la cultura del reino de Dios en ellos, que se llamaba humildad. Por eso es que lo sienta y le dice, el que quiera ser el más importante entre ustedes deberá ser el siervo de los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, versículo 36, y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que lo reciba de mi parte, a un niño pequeño como este, a mí me recibe, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino que también a mi Padre, quien me envió. Tanto los niños como las mujeres en esa época eran despreciados. En nuestro caso no, por eso lo tenemos acá entre nosotros. Y Jesús tomó a un niño que era el más insignificante y le dijo, de ellos es el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos me recibe a mí. Y no solamente me recibe a mí, recibe a mi Padre. Diga conmigo, humildad. La humildad es parte fundamental de la cultura del reino de Dios. Tengo una frase que se la voy a decir. Mira, ahí están las placas. Ser humilde en un sentido bíblico, escuche bien esto, es ignorar toda preocupación por tener un rango de privilegio y vivir la vida al servicio de los demás o el más pequeño de los discípulos de Cristo. Ser humilde en el sentido bíblico, teológico, es ignorar la preocupación por tener un rango de importancia. Hay gente que vive el evangelio del reino de Dios
diciendo, ok, hoy hago esto, pero ¿qué necesito hacer para hacer más? Y es todo lo contrario. La pastora Erika predicaba hace unos domingos atrás de adentro hacia afuera. Y el reino de Dios no se trata de ir arriba, nos decía, sino de quién va más abajo. Porque a Dios le importan mucho más las raíces de lo que se ve. La humildad siguiente es aceptar incuestionablemente la palabra de Dios. Quien es humilde acepta y recibe la palabra de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y ya con esto ya voy terminando. Creo que lo voy a dejar hasta acá. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Está hablando de Jesús. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Diga conmigo, renuncia. Diga conmigo, renunciar. Alguien que recibe la palabra de Dios, y espero pueda comprender esto. Alguien que recibe el reino de Dios y la cultura del reino de Dios en su vida y es confrontado con su propia realidad, pero está dispuesto a renunciar. ¿Sí me está siguiendo? Está dispuesto a renunciar a lo que yo quiero, a lo que el sistema demanda de mí, por obedecer incuestionablemente a la palabra de Dios. Estoy caminando un proceso de que la cultura del reino de Dios llamada humildad se inserte dentro mío. Jesucristo mismo no se aferró a su posición. ¿Cuál era su posición? Hijo de Dios. Él estaba sentado a la derecha del Padre. Y en el plan divino de Dios fue, mi hijo va a ir a morir, va a ir a entregar su vida. Y él soltó sus privilegios. Él no se aferró. Él renunció a sus privilegios divinos. Te pregunto en esta tarde, amada iglesia, ¿a qué tenés que renunciar? Ay, es que yo lo necesito. Es que sin esto yo no puedo vivir. Es que si me lo sacan, me muero. Yo te decía hace unos domingos atrás que el Señor no ocupa segundos lugares. Leí un pasaje que dice que Él es primero en todo. Hay gente que Dios ya le ha hablado, por eso te hablaba en lo primero, la cultura de obediencia. Porque hay gente que Dios ya le habló. A mí hay cosas que Dios ya me habló y que estoy caminando en obediencia. Y en otras que tengo que obedecer. Una de las cosas más difíciles del ser humano es cuando se confronta con el reino de Dios, es obedecer a lo que Dios dice. Jesucristo renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Mire, hay que soltar los privilegios divinos y tomar una humilde posición de esclavo. Hay que soltar los privilegios para obedecer a Dios. Lo más maravilloso es que Dios nos llama a obediencia porque Él sabe lo que necesitamos y quiere que vivamos la vida en abundancia que Él preparó para nosotros. Pasa que nosotros queremos rápido las cosas, pues. Entonces yo quiero obedecer y que ya rápido me venga la bendición. Y el Señor no está tan esmerado en resolverte tus problemas. Perdón que te lo diga así. Dios desea que le obedezcamos. Dios no está esmerado en resolver tu conflicto hoy. Dios está diciendo, suéltalo y ponme a mí primero. Porque cuando me pongas a mí primero,
Dígame si no es bíblico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El gran problema de la sociedad es que quiere todo lo demás y después se acuerda de Dios cuando todo lo demás no lo tiene. Humildad. La cultura del reino de Dios es humildad. Dice, y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo no solo le bastó soltar sus privilegios divinos, sino que tomó la actitud humilde de un esclavo. Pero no le bastó eso. Se humilló sobre esa misma posición de ser humano, se humilló a sí mismo. Hubiese sido imposible para Jesús sin humildad no haber ido a la cruz. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos toca tomar la cruz? Y el reino de Dios en nosotros comienza a trabajar la humildad. Empieza a movernos el piso para que realmente haya humildad en el corazón de nosotros. Tengo una frase aquí que dice: no existe una definición bíblica de fe y humildad si no incluye la obediencia absoluta e incuestionable a la palabra de Dios. Es fuerte esa palabra y es linda, incuestionable. ¿Qué quiere decir eso? No cuestiono lo que Dios dice. No cuestiono la palabra de Dios. La pongo en obediencia. La llevo adelante porque quiero vivir la cultura del reino de Dios en mi vida. Por algo la Biblia dice que Él mira de lejos a los orgullosos y a los soberbios, pero está cerca de los humildes de corazón. Isaías 66, y este es el último pasaje que leo. Lo tengo en la Nueva Biblia de las Américas, no sé en qué versión está ahí. Pero dice este pasaje del profeta Isaías: todo esto lo hizo mi mano. Isaías, un profeta, está hablando de parte de Dios. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, dice esta versión. En otra versión de la Biblia dice: a este bendeciré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Qué maravillosa palabra. Dios está diciendo a través del profeta: todo lo hice con mi mano poderosa. Todo fue creado y todo fue hecho por mí. Pero me voy a detener y voy a mirar mi creación. Y aquel que va a llamar mi atención, ¿y a quién voy a mirar? Es al humilde, es al contrito de espíritu. En otra versión de la Biblia dice: ¿y a quién voy a bendecir? Al humilde, al que vive la cultura de la humildad, aquel que está dispuesto a soltar sus privilegios. Y quizás no son privilegios, son cosas que te hacen daño, que ni siquiera es tu privilegio, pero que el Señor hoy te dice: renuncia, suelta, sé humilde, viví la cultura del reino de Dios llamada humildad. A veces nosotros oramos a Dios y le pedimos que Él nos bendiga. ¿Alguien ha orado esa oración? Nadie le ha pedido: Señor, bendecí mi casa, bendecí mi familia, bendecí mi trabajo, bendecí lo que hago. Y a veces yo me encuentro diciendo de parte de Dios, o Dios hablando a mí: Víctor, me encantaría bendecirte, pero cambia tu corazón. Hay orgullo en tu corazón. Alguien dijo por ahí que el orgullo es como el mal aliento. Solamente la persona que lo tiene se da cuenta. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo discierne de lejos al orgulloso.
Y hay veces que Dios nos quiere dar, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Me encanta la Biblia porque dice, Él brinda su ayuda al que es humilde, pero Él se opone a los orgullosos. No. Pero Señor, cambia tu corazón. Quiero cambiar tu corazón. Yo no sé a usted, pero a mí muchas veces el Señor me ha dicho, ¿qué querés, que te dé esto o querés que siga haciendo mi obra en ti? Si yo te doy esto ahora, te vas a olvidar de mí. Nunca conté esto así desde adelante, pero en el año 2011 mi esposa y yo estábamos viviendo en Chile y comenzamos una congregación. ¿O no? Ok. Todos la miran para decir, a ver, ¿es verdad o no es verdad? Vivíamos en Chile, ¿no? Dios no nos había hablado de Argentina todavía, porque probablemente mi corazón no estaba listo en ese momento. Y yo comenzamos con mi esposa, ¡vamos! Yo le voy a expresar lo que mi corazón decía, ¿ok? Y no me juzgue, por favor. Estoy siendo vulnerable con usted y usted se va a sentir identificado conmigo, se lo aseguro. Vamos a comenzar una iglesia porque nosotros podemos hacerlo. Dios es... Y nos poníamos bíblicos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos predicamos a nosotros mismos. Y nos miramos, sí, dale. Entonces vimos un galpón en el nombre de Jesús. Vamos, ponemos la plata, lo alquilamos, empezamos a trabajar. No teníamos ni 4 personas. Y después llegaron las cuentas. Y vamos a creerle al Señor. ¿Qué hay que comprar? Pasamos la tarjeta nomás. Dios proveerá. Hola. ¿Cuántos no hicimos eso? Vamos a creerle al Señor. Pasamos la tarjeta. ¿Cuántos saldos tiene la tarjeta? Y pasamos una, no le alcanza. Paso otra. Y paso otra hasta que me alcance. Y nos endeudábamos y después no sabíamos cómo pagar porque eran nuestros privilegios. Porque el mundo nos dice, lo tenés que tener porque sí podés. Ese es el sistema del mundo. ¿Sabes qué tuvimos que hacer? Ni 2 meses pagamos el alquiler de ese lugar. Nos endeudamos. Pusimos Durlock, que yo cada vez que voy y veo esas placas, hicimos una entrada así de Durlock, todo pintamos, todo. 4 gatos locos éramos trabajando, pero queríamos levantar una iglesia. Después de eso viví uno de mis peores desiertos. ¿Por qué le digo mis peores desiertos? Usted me ve hoy predicar y hablar del Señor y amo servirle a Dios, pero yo no quería ni agarrar el micrófono, no quería cantar, no quería tocar, no quería nada porque estaba frustrado. Y cuando vine delante del Señor, Él me dijo, nunca se ha tratado de lo que se ve. Nunca se trató de lo que la gente puede decir, ¡wow! ¡Qué tremendos que son! Se los aplaudo. Y usted cree, y nosotros creemos, que el cielo nos está aplaudiendo. ¡Ay! ¡Qué capos que son! Y los ángeles están haciendo, ¡oh! ¡Oh! Pero nunca se trató de lo externo. Siempre se ha tratado de lo interior. De la cultura del reino de Dios sembrada en corazones. Cultura de obediencia, cultura de integridad y cultura de humildad. Estoy hablando hoy. ¿Qué áreas de tu vida hoy no huelen como Dios desea? Y que vos y yo tenemos que venir delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Perdóname. Trabaja la humildad en mi vida. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor hoy? Y le pregunto, ¿cuántos se atreven? Porque va a tener la oportunidad en la semana. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor hoy, Señor, trabaja la humildad en mi corazón? Piénselo, no levante la mano. Porque esa humildad va a ser trabajada. Y eso se llama cultura del reino de Dios. Obediencia, integridad y humildad. Cierre sus ojos. Señor,
Esa noche, expuestos a tu reino, expuestos a tu palabra, expuestos a tu presencia, como orábamos al principio de la palabra, somos dependientes de ti. Somos necesitados de ti.